Algunas ciudades mayas no decayeron lentamente, se vaciaron. Y lo extraño no es que cayeran, sino que justo al lado otras ciudades seguían construyendo, creciendo, acumulando poder. El mismo mundo, el mismo siglo, destinos opuestos. ¿Por qué? Lo que se llama colapso maya no fue un evento único ni uniforme. Fue la quiebra de un modelo específico de ciudad. Un modelo con tres vulnerabilidades encadenadas. Dependencia total del agua de lluvia, una economía que no tenía cómo absorber el golpe, y una estructura política que, cuando llegó la crisis, hizo exactamente lo contrario de lo que la situación exigía. Las ciudades que sobrevivieron no tuvieron mejor suerte, tenían una configuración diferente. Eso es lo que vamos a desmontar hoy. ¿Cómo puede colapsar una civilización rodeada de selva tropical? Esta es la primera trampa conceptual. Los mayas vivían en lo que técnicamente funcionaba como un desierto estacional. No tenían acceso a fuentes estables de agua potable ni a fuentes permanentes a las que recurrir. Toda su agua dependía de las lluvias estacionales. Y aquí está el mecanismo central. Construyeron un sistema de almacenamiento y gestión hídrica enteramente diseñado para que esas lluvias llegaran de forma consistente. Era una civilización cuya infraestructura básica tenía una sola condición de operación: que el cielo cumpliera. Eso no es una debilidad menor, es una fragilidad estructural que afectaba a cada habitante, cada cosecha, cada decisión política. La permanente necesidad de agua mantuvo a los mayas al borde de la supervivencia, no como excepción, sino como estado normal de operación. En ese contexto, depender de una agricultura de secano significaba que cualquier interrupción prolongada de las lluvias no era un problema agrícola, era una crisis de civilización. Y aquí llegamos a la primera implicación del mecanismo. Cuando el sistema hídrico fallaba, no fallaba solo la cosecha, fallaba simultáneamente el agua potable y la alimentación. La falta de lluvia dejaba muchas zonas sin suficientes alimentos ni agua potable al mismo tiempo. No había una red que compensara una escasez local con excedentes de otra región. Cada ciudad estaba expuesta a su propio cielo. Pero esto aún no explica por qué unas ciudades cayeron y otras no. Para eso hay que mirar algo que rara vez aparece en los recaps: lo que hacía el sistema político cuando el cielo fallaba. ¿Qué ocurre cuando un sistema político no está diseñado para gestionar crisis? La organización social maya del período clásico se basaba en la autoridad ritual del gobernante, no en un control central del comercio ni en la distribución de alimentos. El rey no era un administrador de recursos, era un intermediario sagrado entre su pueblo y los dioses. Su legitimidad dependía de que el orden cósmico funcionara. Y ahí está la trampa. Cuando llegaban las hambrunas y las malas cosechas, la presión sobre ese sistema jerárquico se volvía insostenible. Los gobernantes eran vistos como reyes divinos en contacto directo con los dioses. Si el agua no llegaba, si las cosechas fallaban, la pregunta que circulaba no era ¿cómo redistribuimos los recursos?, sino ¿por qué el rey ya no habla con los dioses? La crisis material se convertía inmediatamente en crisis de legitimidad. Y aquí viene el patrón más revelador. Los gobernantes sí reaccionaron, pero reaccionaron de una forma culturalmente delimitada, con las únicas respuestas que su rol les permitía. Intensificaron la construcción monumental, multiplicaron los rituales, escalaron la guerra. Exactamente las tres cosas que en una crisis de recursos son contraproducentes. Más construcción significa más mano de obra desviada de la agricultura. Más rituales significan más consumo de excedentes. Más guerra significa destrucción de infraestructura y pérdida de población productiva. Este modelo de gobernación no estaba estructurado para responder a cambios fundamentales. La libertad de acción del gobernante se limitaba a respuestas tradicionales, y esas respuestas tradicionales solo sirvieron para exacerbar los problemas sistémicos. El caso de Tikal ilustra exactamente esta dinámica. Investigaciones sobre la ciudad demostraron que alcanzó, al final de su apogeo, niveles de desigualdad social y económica insostenibles. La causa más probable de su colapso fue la combinación de sobrepoblación y decadencia agraria. Una ciudad que había crecido más allá de lo que su entorno podía sostener, gobernada por un sistema que respondía a la escasez construyendo más, no produciendo más. Y Tikal ya había experimentado antes cómo un golpe externo podía quebrar una ciudad estructuralmente frágil. A mediados del siglo VI, una derrota militar frente a El Caracol, que según las fuentes parece haber actuado como aliado de Calakmul, no fue simplemente una batalla perdida. Tuvo un impacto duradero sobre la ciudad. Tikal no fue saqueada, pero su poder e influencia fueron quebrados.
El resultado fue un periodo de décadas en el que descendió la escritura de inscripciones y se redujo la construcción a gran escala. Una ciudad que dependía de demostrar poder para mantener la legitimidad de su gobernante no podía permitirse décadas de silencio monumental. Pero hay una tercera capa en este mecanismo, porque no todas las ciudades del sur tenían las mismas vulnerabilidades. Algunas tenían una adicional, porque el sur colapsó con más violencia que el norte. Hay un factor que suele quedar fuera de la conversación sobre el colapso maya. El suelo literalmente se movió. Ciudades como Quiriguá, Copán, Xunantunich y Pusil-Ja presentan huellas de destrucciones de origen sísmico. Y no es coincidencia geográfica. Todas ellas estaban próximas al sistema de fallas Motagua-Polochic, que marca el límite entre las placas de Norteamérica y el Caribe. El colapso de estas ciudades coincide temporalmente con una concentración anormal de sismos fuertes en ese sistema de fallas. La repetición de sismos intensos, combinada con una disminución de los intercambios comerciales con las ciudades del norte, pudo haber contribuido al declive de esta parte meridional del mundo maya. Aquí el mecanismo se vuelve especialmente claro. Estas ciudades no enfrentaban una sola presión, sino varias simultáneas. Infraestructura hídrica dependiente de lluvias consistentes. Un sistema político incapaz de redistribuir recursos en crisis. Y encima, una posición geográfica que las exponía a destrucción física periódica de su infraestructura. Cada sismo no era solo un desastre, era la destrucción de los edificios que sostenían la legitimidad ritual del gobernante y de la capacidad productiva local. Y cada reconstrucción exigía exactamente los recursos que la crisis ya había reducido. Mientras tanto, el norte siguió una trayectoria diferente. Las rutas comerciales en Mesoamérica cambiaron y no incluyeron al Petén. Lo que en el sur se vivió como abandono económico, en el norte se vivió como una reconfiguración que dejaba a ciertas ciudades en posición de centralidad. El foco de actividades se desplazó hacia el norte y el norte. Las ciudades favorecidas por las nuevas rutas, las que ensayaron otras estructuras políticas, las que no sumaban además la exposición sísmica del sur, pudieron absorber presiones que hundieron a sus vecinas. Y algunas de ellas, alejándose de los modelos de gobierno elitista, desarrollaron nuevas estructuras políticas. No es que el norte fuera inmune, es que su configuración de vulnerabilidades era diferente. La pregunta entonces no es ¿qué catástrofe destruyó a los mayas? La pregunta útil es ¿qué combinación de factores hacía a ciertas ciudades incapaces de sobrevivir a perturbaciones que otras ciudades, con otra configuración, sí pudieron absorber? Esto revela algo sobre cómo funciona el poder en cualquier época. Las propias fuentes reconocen que no hay una teoría universalmente aceptada del colapso maya. Y esa es la lección. No hubo una catástrofe súbita con un culpable. Hubo la quiebra de un modelo que había optimizado para la expansión en condiciones estables y no había construido capacidad de absorción de choques. Cuando los reyes divinos ya no podían hacer llover, metafórica o literalmente, el único recurso que tenían era construir más templos y declarar más guerras. Y eso aceleró exactamente lo que intentaban frenar. El patrón se repite. Los sistemas políticos que concentran la legitimidad en la capacidad de mantener el orden cósmico o el crecimiento perpetuo son extraordinariamente frágiles ante perturbaciones que escapan a su control. No porque sus líderes sean incompetentes, sino porque las únicas respuestas disponibles dentro del sistema empeoran la situación fuera de él. Las ciudades que sobrevivieron no encontraron una solución mágica. Simplemente no estaban tan atrapadas en ese modelo. Y aquí cierra el bucle del comienzo. El mismo mundo, el mismo siglo. Destinos opuestos. La diferencia no estaba en la suerte. Estaba en la arquitectura del sistema, hídrica, política, geográfica, que cada ciudad había construido durante siglos de expansión. Cuando llegó la presión, esa arquitectura fue su destino. Pero hay una forma aún más retorcida de caer que la de los mayas. Ocurre cuando un sistema detecta su propio problema, produce a la élite encargada de arreglarlo y esa élite termina acelerando el colapso que quería evitar. En el próximo episodio de Cómo caen los imperios, vamos a ver cómo un imperio de 6 siglos se desmontó en solo 14 años intentando salvarse a sí mismo. Si no quieres perderte ese mecanismo, suscríbete ahora. El siguiente episodio ya está en camino.